Señoras y señores, muy buenas noches, muy bienvenidos a este acto especial del Partido Demócrata de la ciudad, que hoy se viste de gala para presentar el libro de nuestro distinguido dirigente y presidente de la convención del partido, el doctor Alberto Allende Diagne. El partido ha querido asociarse especialmente a esta celebración por tratarse de un estudioso texto histórico que abarca desde el combate de Santa Marina con el ancestro Tomás de Iriarte de Dorador hasta nuestros días, hasta la última administración anterior. Como muchos de ustedes saben, nuestro partido se halla en el empeño de afirmar sus tradiciones en la modernidad, de recoger el valor de la historia y proyectar a sus jóvenes, y de contribuir decididamente al éxito de la actual administración, con el aporte de la política y el valor de la experiencia de todos. En cuanto a Alberto, su presentación va a estar a cargo de una distinguida personalidad como es Ignacio Zureta, y la de su libro del doctor Ricardo López Murphy y de Luis Rosales. Todos quienes no necesitan presentación por su larga y valiosa trayectoria pública en el mundo del periodismo y de la política. Pero yo solo quiero decir que Alberto Allende es un constructor de consensos, alguien que encuentra en el adversario un potencial aliado y que hace de la conciliación un instrumento de la política para el logro de la grandeza y la responsabilidad de las sociedades. Voy a dejar en el uso de la palabra a Ignacio Zureta. Bueno, ante tantos presentadores, no hace falta presentarlo a Alberto, que es un amigo de todos nosotros. Entonces yo voy a hacer una brevísima mención a la Alberto Allende, que yo conozco. Yo creo que en él hay que ver la conjunción de varias cosas. Primero, el escribano. El escribano la escribanía es una profesión que entrena y forma la arbitrariedad. Porque si yo necesito que se diga que hoy hay pleno sol, el escribano que da fe firma que hay sol y hay sol. Por lo tanto, el temperamento del escribano conduce hacia la firmeza de carácter. Segundo, el notario conduce a la buena vida. Hace algunos años, en el Congreso Notariado Latino, en Europa, lo propio que fue en Francia, se hizo un torneo como parte del Congreso de comidas. Y la disputa fue entre el menú de un canónico y el menú de un escribano del siglo XVII. Y ganó el escribano. Eran 24 platos, carniza, cordero, carne. O sea que el escribano está formado para la arbitrariedad y para la buena vida. Tercero, creo que tiene un temperamento que ha descrito acá el amigo muy bien, que es el temperamento de la persistencia. Porque él es un hombre que se anima a escribir un libro, y creo que ante eso todos deberíamos rendirnos, porque no cualquiera escribe un libro, no cualquiera se desnuda ante los demás, no cualquiera se somete al juicio ajeno, al juicio de los que saben, y peor aún que los que no saben nada, los que primero van a opinar. Y más aún, pensando en el tipo de literatura histórica que tiene este libro, que es una literatura histórica militante. Él pertenece a la tradición que ha enaltecido el último gobierno de la pluma militante. Él es parte de eso, y va a estar en alguno de los capítulos más jugados de su libro para ver que él opina fuerte y no llegue. Y después creo que hay una mención final que yo quería hacer, que en la larga biografía del dirigente político tiene que entenderse. Al amigo Alberto hay un grupo de amigos que está tratando de bajarlo del alambrado donde está festejando que en los últimos 9 meses la Argentina ha tenido 2 presidentes conservadores, el presidente Pinedo y el presidente Macri. Él nunca soñó que eso ocurriera, porque se soñó quizá que algún presidente conservador accedería por la vía oblicua, pero esta ha sido por la vía legítima del sistema republicano. Creo que en esto puede animarse él y el partido con una chapa identificatoria en la puerta del partido para los piqueteros.
porque si no hay un piquetazo que imprime carácter, falta algo en la bibliografía. Eso de la palabra que están presentado el libro, yo lo he leído, es un libro muy entretenido, aporta infinidad de aspectos y de datos desconocidos por lo común en la literatura histórica, porque él va por unos senderos novedosos, distintos, que tienen que ver con sus intereses y su personalidad. Y creo que es un libro muy, muy interesante de leer. Así que los dejo a los presentadores formales del libro del uso de la palabra. Muchas gracias, Ignacio. La verdad que para mí es un gusto enorme estar en esta casa, con esta compañía. Un honor que Alberto Allende Iriarte me haya pedido esta tarea, esta contribución, y un honor también compartir la mesa con mi amigo Ricardo, y aunque no compartimos la mesa, compartimos el acto con Ignacio Zuleta, con Ricardo López Murphy me refiero, ¿no? Coincido plenamente con lo que dice Ignacio y me voy a considerar categorizado por él dentro de los que opinan sin saber demasiado, digamos, porque él dijo que no es tan fácil someterse al escrutinio de los que saben y de los que no saben. Bueno, yo estoy en la categoría de los que no saben demasiado. Pero a mí primero quiero contarles, o quiero hacer un pequeño repaso sobre la obra, lo que aquí tenemos, lo que hoy presentamos, sobre el autor, complementar un poquito más de lo que dijo Zuleta, y después me parece que es imprescindible, siguiendo el mismo derrotero también de Zuleta, hablar de la contribución al contexto histórico que hace Allende Iriarte con esta obra y con su prédica permanente. A mí me parece que la obra, la verdad que es recomendable de leer porque es muy, yo diría que es original, es ingeniosa, es interesante, es entretenida, y habla de temas distintos, hace un enfoque absolutamente distinto, un camino completamente diferente del que normalmente uno sigue o los autores sugieren seguir para entender o comprender ciertos rincones de la historia argentina. Me parece que tal vez sin quererlo, Alberto ha seguido un estilo documental que a mí me recuerda, puede ser por mi deformación profesional, los guiones televisivos, sobre todo de los canales documentales, que son esos canales que están en los números altos de la tele, que es poca la gente que los ve, ¿no? Todo el mundo está mirando el baile de Tinelli, y hay algunos que ven unos canales por allá, 500, 400, no sé qué, que es la televisión de mayor calidad, diría, y que a mí me hace acordar leyéndolo, era como casi ir siguiendo los episodios de Esto es Historia de Félix Luna, que contaba historias interesantes que si uno no entendía el contexto o no las concatenaba unas con otras, quedaban como un episodio interesante y aislado, pero que en la concatenación de pequeñas cuentas van formando el rosario completo. Y eso es lo que nos propone Allende Iriarte en el libro. Las cuentas son más que interesantes, mucho que ver con su personalidad y con sus intereses y el objeto por el cual escribe el libro, donde se mezcla la profesión, como hacía referencia a Zuleta. Ahí hay un episodio de esta saga de documentales que tal vez no fue el que más me divirtió, que es el del notariado, el de la historia del notariado, pero después hay un montón de otros episodios más que interesantes y muy originales, tal vez porque no los encara con el criterio típico con que se encaran estas obras dentro de la disciplina científica de la historia, del análisis del estudio de la historia. Lo hace con un interés de divulgador, y esto tiene un valor enorme, me parece, porque lo cuenta muy bien.
A mí me sirvió enormemente el enfoque que vos hacés, contando el desempeño de tus ancestros en todo el proceso de las invasiones inglesas y las reconquistas, digamos. Realmente increíble, muy bien narrado, contado. Ni qué hablar de los personajes que contás, como el piloto riojano que termina siendo héroe de guerra francés, Almonacid, y tantas otras contribuciones. Me parece que en la última parte, donde se enumeran las presidencias argentinas, claramente allí está lo que señalaba recién Zuleta, esa pluma militante. Yo creo que, entrando ya a hablar del autor, coincido con lo que recién se dijo, pero a mí me hace acordar el autor a quien quiero mucho, porque la verdad que Alberto se hace querer. Odiar también. También, a veces medio cascarrabias, todos lo conocemos, ¿no? Político, muy político, y eso no es poco, pero es una persona absolutamente de bien, y me hace acordar a cómo habrán sido la mayoría de los personajes cuyas fotos están colgadas en esta sala, ¿no? Polifacéticos, enamorados absolutamente por el futuro de la patria, o empeñados en sacarla adelante, con miles de dificultades. Polifacéticos porque además concebían la acción política como una profunda vocación de servicio de la que no se servían. Y eso para mí es la escuela que esta sede, yo la mamé en la sucursal Mendoza de esta sede, que es una sucursal poderosa de esta marca, ¿no? De esta cadena. En este estilo, en esta escuela, nos enseñan que uno puede dedicarse a construir y reconstruir la patria sin necesidad de vivir absoluta y totalmente de la política. Y ese es Allende Iriarte, un hombre que muestra como un diamante muchas caras, y por eso brilla con muchas caras. Nunca se sirvió de la política de Allende Iriarte. Me parece que eso es lo que más rescato de él, como exponente de una rara avis que pareciera en peligro de extinción en la Argentina, ¿no? Ahora todos se dedican full time a la política y se sirven de la política. Y además, como recién señalaba Zuleta, me parece que el hecho de escribir y ponerle corazón y convicción no es poca cosa. No es poca cosa. Ahora se acostumbra a escribir, y serán las características del tiempo que nos toca vivir, se acostumbra a escribir o hablar o opinar siempre con la brújula de lo que quiere la opinión pública escuchar, decir o sentir. Y miren que yo me he dedicado mucho a asesorar políticos, entre otros a Ricardo, en las campañas, en ver cómo seducir a los electorados, pero alguna vez quien me enseñó casi todo esto, Dick Morris, el norteamericano, que estuvo acá por el año 2003, en aquella campaña epopélica de López Murphy del 2003, supo decir que López Murphy a él no le parecía un político, le parecía un argentino que quería cambiar las cosas y que no estaba dispuesto a ceder demasiado, porque las cosas que quería cambiar y el camino que quería seguir para cambiar las cosas era un camino complejo, el único y verdadero camino. Y hasta tanto la sociedad no estuviera lista, le iba a costar que esto pasara. Obviamente hemos asistido, como señalaba Zuleta, a un casi milagro, ¿no? Que lo que pasó el año pasado.
del que muchos éramos escépticos, me incluyo. Yo no pensé que fuera a pasar, no estaba convencido que fuera a pasar. Y pasó. Y se abrió el cielo, se corrieron tal vez por un instante un poco las nubes y asomó un rayo de sol. Ahora, de ahí paso ya al tercer tema, la oportunidad. Me parece que en esta casa, y esto es lo que yo quería decir, y esto es lo que me inspiró este libro, es que la oportunidad es única, realmente única. Por un avatar del destino pasó lo que pasó. Algunos creen porque triunfó el estilo de no hacer política del PRO, otros dicen porque perdió el kirchnerismo, por las designaciones y decisiones de Cristina, otros dicen por las dos cosas, otros dicen porque era el cambio de época. Ahora se nos dio. Y me parece que, analizando la obra de Allende Iriarte, tenemos que tomar perspectiva histórica y entender que el tiempo que se abre de ahora en adelante o lo aprovechamos o la oportunidad se nos va de la mano, se nos va de la mano otra vez, de las manos otra vez. Ya los argentinos muchas veces tuvimos la oportunidad de cambiar nuevamente, de reencontrarnos con el destino que supimos tener y no lo supimos hacer. La evidencia es tan enorme de la decadencia argentina, tan enorme, uno prende la televisión, sale un poquito nada más, da una vuelta, la evidencia es tan enorme de la decadencia argentina en todos los planos, que la tarea es de la magnitud que tuvieron aquellos que después de ganar una batalla, en aquellos momentos se ganaban batallas y no elecciones, tuvieron que transformar las cosas desde cero. Y esta es la tarea que tenemos por delante, hay que transformar casi desde cero a la Argentina. Y para eso tenemos que estar convencidos y no tener vergüenza. Esta casa, Allende Iriarte, representan una de las grandes tradiciones políticas de la Argentina. Tal vez la más grande e importante, la que hizo la verdadera transformación de este país. Del desierto en la séptima, octava, décima o lo que fuere potencia del mundo. La transformación más grande que registra América Latina entera y una de las más grandes del mundo, junto tal vez con Estados Unidos y algunos otros países contados con los dedos de la mano. Y eso lo hicieron estos hombres que están colgados, cuyas fotos están colgadas en esta sala. Esta sala, si uno la toca, la siente, retumba acá el eco de tantas discusiones que habrán habido en aquellas épocas. Y me parece que el desafío que tenemos por delante es ese y tenemos que asumirlo. Y para asumirlo no hay mejor cosa que ponerse absoluta y totalmente la camiseta de lo que uno piensa, lo que uno siente, por más que eso no sea lo más popular, por más que eso no se entienda ahora del todo. Yo comprendo que hay que hacer marketing y que hay que agradar. Ahora, si no encaramos y no se produce en esta etapa la transformación cultural que el país necesita, va a ser nuevamente una oportunidad desperdiciada. Y una oportunidad desperdiciada por pequeñas especulaciones de internas o de resultados electorales de corto plazo. La verdad es que hay que cuidar ese tema, obviamente que hay que cuidarlo, pero hay que tener convicción de por qué se hacen las cosas, de cuál es el rumbo elegido. Hay que tenerlo perfectamente claro y explicarlo. Tenemos que encarar nuevamente una enorme transformación cultural de nuestros conciudadanos y contribuir a eso, porque si no, la verdad es que estamos perdidos. Vamos a hacer, todo esto se va a traducir simplemente en un nuevo paréntesis de duración más o menos prolongada, esperemos que lo suficientemente prolongada para terminar los mandatos y nada más. Y esto tiene que ser el punto de inflexión de la historia, como lo fue 1853 o tantos otros puntos de inflexión en la historia argentina. Hacerse cargo y no tener vergüenza. Y la mejor contribución que de esta casa podemos hacer, porque a nosotros
estamos tan curtidos, tenemos el cuero tan duro ya, que no nos importan demasiado si nuestras medidas o decisiones son tan populares o impopulares, en la coyuntura, si se entienden o no se entienden, si ganan o no ganan votos en la coyuntura inmediata. Nuestra enorme contribución puede ser a quienes les ha tocado gobernar ahora, esa precisamente, darles el contenido, darles el sentido, darle el objetivo hacia el cual tiene que moverse nuestra patria. Porque si no estamos todavía con algunas vergüenzas, con algunos pruritos, no nos animamos claramente a señalar cuál es el camino. Y del otro lado lo tienen claro y nos han conducido a las puertas de Venezuela. Y ahí estuvimos, llegamos casi a la puerta de Venezuela y nos salimos de allí. Bueno, tratemos, y me parece que este libro es una enorme contribución, el compromiso que implica este libro, una enorme contribución en este sentido. Tratemos que en esta etapa podamos, con la inspiración que significa este grupo, este personaje, esta obra y lo que esto representa, podamos llevar a la patria a las puertas del primer mundo de verdad. Ojalá así sea, y eso es lo que creo que debo personalmente y en nombre de todos los argentinos agradecerle a Allende Iriarte con esta obra. Buenas tardes a todos. Déjenme como introito decir que yo he gozado de la interacción, de la amistad y del intercambio con Alberto Allende Iriarte. He disfrutado muchas tertulias con él, así que ese reconocimiento a su vía de bien, a su don de gente, a la simpatía que eso me inspira, va a impregnar los comentarios. Igual voy a seguir rigurosamente lo que hay que hacer en estos casos. El rigor no está exento de la amistad, pero más allá de eso, no quisiera comenzar el análisis que voy a hacer sin recoger esa enorme simpatía que siento por Alberto, por su don de gente, por su voluntad constructiva y positiva en una sociedad que está plagada de odios y de resentimientos. Entonces eso va a ser, de los 8 puntos que voy a abordar, ese va a ser el punto de cierre. Creo que nuestra sociedad tiene un problema, más allá de su atraso, de su fracaso, de su cadencia, que ustedes quieren, de haber perdido esa posibilidad que disfrutó a comienzos del siglo XX de ser un país extraordinariamente próspero. Pero más allá de todo ese fracaso, esa decadencia, hay subyaciendo un problema muy serio que yo quisiera enfatizar al final de mi exposición, y que yo pondría el caso de Alberto Allende Iriarte como la antípoda del problema que percibo en nuestra sociedad y que voy a tratar de ilustrar. Bien, los 8 puntos. Vamos al primero de ellos. Este es un libro entretenido de leer, el caso de la historia. Ustedes leen ahí sobre las invasiones inglesas, sobre la independencia, cómo se formaron nuestros líderes, las características personales, los avatares de su vida, los excesos que se cometieron, el fusilamiento de Liniers, el fusilamiento de Concha, unos excesos que no tienen nombre. Ahí están narrados y también los excesos siempre vienen acompañados de jacobinos, o sea, hemos tenido unos jacobinos tremendos que cometieron atrocidades increíbles que uno con cierta benignidad se olvida, pero eso está muy bien descrito. Y la verdad que para mí me ha sido muy entretenido leer, ¿no? Por ejemplo, había leído poco sobre Bedford, sobre Whitelock, sobre Popham, que fueron el almirante y los jefes de las invasiones inglesas. Pero
había leído de su acción aquí, no había leído, como Alberto me enseñó esta vez, sobre su vida personal después y cómo se interpretaron estos hechos en la propia historia inglesa. Así que es muy enriquecedor ver cómo se formaron. Por ejemplo, el combate de las 4 fragatas españolas contra las 4 fragatas inglesas, quisiste leerlo. Cómo se forjaban los líderes de ese entonces, y ahí uno queda muy impresionado, porque de vivir esas experiencias uno entiende también la determinación, el coraje, la virilidad de las acciones. Son historias de vida impactantes y están muy entretenidamente relatadas. El segundo episodio, que es espectacular del libro, es la historia de Almandós Almonacid. Yo tenía una lectura también superficial de la historia de Almandós. En realidad, no voy a detenerme en lo que a mí me atrajo de esa historia, pero para que ustedes se den una idea, bajo un avión con un tiro de revólver. O sea, es una cosa extraordinaria, es un cuento extraordinario ese. Se combatía arriba del avión con un revólver, una cosa increíble. Era la época del Barón Rojo. Exactamente, pero digo, que ¿por qué lo destaco esto? Porque la historia tiene un problema, que a veces puede ser muy aburrida. Esta no tiene nada de aburrido, es apasionante leerla, y cuando lo lean se van a acordar de mi relato, tanto en la historia de la invasión y el forjamiento de nuestra patria, como en el caso de Almandós Almonacid, porque son dos episodios extraordinarios de la narrativa. El tercero es algo muy personal de Alberto, que es el estilo caballeresco. Yo la verdad que disfruté tanto leyendo un episodio terrible de nuestra historia, más reciente. Pero está narrado con una altura y con una altura y una hidalguía notable, con un hecho que se presta a, yo diría, pero lo que son los programas de la tarde nuestros. Si ustedes ven a Susana Jiménez, siempre se revuelve ahí lo más bajo. Bueno, acá no, acá cosas que daban para un tratamiento tremendo. A mí me impresionó mucho la altura, la generosidad. Es el caso del padre Mujica y Lucía Cuyen, ¿no? Un caso estremecedor de nuestra historia, de enorme gravedad, con hechos escabrosos, pero no hay nada que en el libro aproveche lo escabroso. Si ustedes miran los programas de la tarde van a ver que lo único que nos interesa es lo escabroso. Y digo, eso forma parte de nuestra decadencia. Acá hay altura y caballerosidad. Y eso yo quisiera enfatizarlo, porque creo que entre los problemas culturales que tenemos, uno es esa pérdida de figuras de referencia. No hemos degradado, no hay esquina de mirar. Parte de la figura de referencia es no solo la sustancia, sino el estilo, las formas. Acá eso uno lo ve con suma claridad. Como yo tampoco soy escabroso, no voy a narrar lo que podría haberse hecho acá. Sí, es interesante para leerlo, para que se lo imagine. El cuarto punto en mis simpatías es la mirada benigna. Yo creo que en una sociedad que está preñada por el odio es inusual encontrar una mirada benigna. Y la recorrida histórica es benigna. A veces exagerada en sus características benignas, a veces dura. O sea, no es benigno homogéneamente. Después me voy a ocupar de un detalle. Por ejemplo, ¿con quién yo encuentro que es excesivamente duro? Con el Irigoyen. ¿Con quién encuentro que es exageradamente benigno? Con el presidente Castillo.
¿Con quién encuentro yo que es equilibrado y justo? Con Marcelo Torcuato de Alvear. Ahí le hizo un elogio inusual en la obra, pero con el que yo coincido. Mejor presidente del siglo XX. Yo coincido en esa visión, coincido que eso es lo que el país debería lograr. Ese periodo 22-28 fue un periodo excepcional en nuestra historia, donde se conjugó la popularidad y la excelencia. Esa mezcla tan particular, popularidad, excelencia y legitimidad, es algo esencial para el progreso de las naciones. También es generoso, pero sobre eso voy a volver con el presidente de la Rúa. Pero sobre eso voy a volver porque ahí hay un tema que es importante para el tiempo que vivimos. Vamos a los comentarios críticos. Eso siempre ahí viene divertido. El comentario crítico es un pequeño error que hay en la página 227, donde dice que se fundó junto a su tío Aristóbulo del Valle la Unión Cívica. No, fue con Leandro N. Alem que la fundó. Bueno, yo soy conservador. Eso explica la opinión de Hipólito Yrigoyen, etcétera. No, pero está muy obviamente. Bien. Está muy bien. De todas maneras, ese comentario lo hago por una razón. Yo nunca fui un gran admirador de Yrigoyen, debo confesarlo. Yo no simpaticé con su estilo, con su forma de organizar la vida política. Yo simpaticé dentro de esa historia política más con el presidente Alvear, con Leandro Alem, con otra visión. Puesto en términos modernos, Alvear era muy liberal. Él no era un hombre liberal. Entonces, naturalmente tengo una inclinación. De cualquier manera, me pareció en una persona benigna duro. Con el único personaje que lo vi alguna vez. Bueno, el sexto comentario que voy a hacer tiene que ver con algo que es una joya del libro, que es probablemente una parte sustancial de los problemas que enfrentamos hoy, que es interpretar el periodo crítico 2000-2001. Yo creo que mientras Argentina no lea con lucidez lo que pasó allí, no va a poder salir del problema que tiene. No va a poder salir. ¿Por qué? Porque ahí Alberto lo pone de una manera muy inteligente. ¿Cómo puede ser que un hombre que fue medalla de oro en el Liceo Militar, un hombre que fue medalla de oro en la universidad, un hombre que es el tratadista más citado en derecho procesal, un extraordinario profesor universitario, que había sido un extraordinario jefe de gobierno? ¿Qué pasó? Y él hace una sospecha razonable, que la hipótesis no puede ser que ese personaje se volvió loco, se taló cuando llegó a la presidencia de la República. Que es la versión que se ha hecho común y se ha divulgado. En realidad, en ese periodo de nuestra historia ocurrió algo que es muy delicado y que hay que entenderlo bien, que fue la conjunción de reglas muy complejas que tenía el país, como las que había copiado allá a comienzo del 91 el país, de las reglas de Pellegrini. O sea, el régimen de caja de conversión fue la forma en que nosotros salimos de la crisis de fines del siglo XIX. A comienzo de la década del 90 del siglo XX, 100 años después, para estabilizar nuestra situación, se adoptó un patrón similar. O sea, un régimen de caja de conversión, yo diría en términos tan severos como había sido el régimen de Pellegrini. Como alguna vez escribí en términos populares en el diario La Nación, que se llamaba
las reformas monetarias de Julio Roca, un artículo que siempre me impresionó los 5.000 comentarios agresivos que recibí, porque era un artículo muy académico, pero para tratar de entender cómo habían sido las reformas monetarias de Roca y por qué durante 55 años la Argentina disfrutó de estabilidad. Nosotros tuvimos desde ese momento hasta el año 45 una inflación de 2% anual. Durante 55 años, o sea, se armó un sistema que logró estabilizar al país y logró que funcionara correctamente. A fines del siglo XX, en el año 91, se adopta un régimen similar al de Pellegrini. Entonces, ¿por qué razón nunca se explicó esto con cuidado? Posiblemente una diferencia que hubo, creo que a veces yo le he dado demasiado énfasis a este punto y ahora con los años he llegado a la convicción de que no es que no sea justo mi punto, sino que le he dado un énfasis que no ayuda a comprender el problema. En la década del 90, la primera década del siglo, la década del 90 del siglo XIX, la primera década del siglo XX, se impone una disciplina fiscal por los ministros de esa época tremenda. Probablemente en la última década del siglo XX no hubo una disciplina equivalente a la de Pellegrini, los ministros de Hacienda de esa época, pero tampoco, dicho con franqueza, hubo una gran disciplina. Cualquiera que conozca a los ministros Cavallo y Roque Fernández, si algo no tiene que ser manirroto, o sea, yo no los veí nunca repartir flores por ahí o prebenda, no era esa la característica. Quizás no fueron lo severo que el régimen requería. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente pasa a fines de los 90? Que es devastador para la Argentina. Recibimos un terrible shock externo, para lo cual ese régimen no era adecuado. O sea, para poder soportarlo había que hacer un tipo de gestión que el liderazgo del país no comprendió. El shock fue terrible porque con la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis brasileña, los precios de nuestras commodities cayeron a 1/3 de lo que era. Miren, ¿por qué hoy parece más manejable de lo que era la situación en el 2000? Porque los precios son 3 veces lo que eran en el 2000. Si Macri tuviera que enfrentar la situación en el 2000, estaba bonita, ya está. Digo, hay un nivel de caída de los precios internacionales que produce una catástrofe. En nuestra historia hay 2 episodios terribles en ese sentido. La década del 30, donde los precios cayeron de manera asombrosa, y por eso que nos obliga a salir de la conversión, nos obliga a medidas increíblemente duras que hubo que tomar en la década del 30 y que a veces hay una mirada injusta sobre lo que hubo que hacer, porque hubo que enfrentar circunstancias muy difíciles. En el 2000, 2001, 2009, las condiciones internacionales fueron tremendamente adversas y ese régimen institucional que nosotros teníamos, lo único que no soportaba era un shock de esa magnitud, o para soportarlo requería medidas churchillianas. Y las personas que tenían que ejercer eso eran personas preparadas, pero no tenían, digamos, la disposición para actuar con la energía que había que actuar. En el momento que se propuso actuar con esa energía, el liderazgo de ese momento desistió al escuchar el discurso, digo, para narrarlo históricamente el episodio. En ese relato de ese periodo, sin duda hubo mucha gente, que cae en lo más grave, que no solo hacía énfasis en las dificultades, sino que quería utilizar esa oportunidad para destruir la vinculación de Argentina a la cultura de Occidente, a los valores de Occidente
y lanzarnos a una aventura catastrófica de buscar un rumbo que nos iba a llevar a una enorme degradación. Lo que probablemente no percibió el liderazgo del país, que eso lo entiende bien Alberto, es que no había espacio para medias tintas. Si cambiábamos, no íbamos a cambiar una cosa menor, íbamos a rumbear exactamente para el lugar opuesto. Y el lugar opuesto era ir a encontrarnos con Putin, con Ahmadinejad, con Chávez. Eso es lo que no se entendió en ese momento. Y probablemente ese fue el verdadero núcleo de las dificultades. Yo creo que en eso el libro es generoso y entiende la gravedad de lo que estaba en juego. Yo sigo creyendo que hasta que no entendamos ese problema no podemos salir de las dificultades, porque cada vez que se quiere avanzar se enfrenta la cuestión, vamos a volver, pero si el problema no eran las reglas que teníamos, el problema fueron los precios, y si los precios caen, no hay régimen que resiste, porque el chavismo es un horror, pero el precio del petróleo cayó 70%. Si la caída del 70% hubiera sido una larga decadencia, no esta catástrofe que la población queda sin alimentación. Entonces entendamos ese problema. Si lo entendemos, gran parte de las dificultades que tenemos por delante están saldadas. Si nuestra gente sigue creyendo que lo que hay que hacer es actuar al revés de la racionalidad, no tenemos arreglo. Y voy a dar dos datos de nuestra irracionalidad. Nosotros no podemos entender la lógica de las reglas económicas. Es decir, pretendemos que los precios de los bienes no reflejen sus costos. Yo digo, ustedes miran la discusión, no ha habido política más irracional que la política energética del kirchnerismo. Fue irracional porque concentró el ingreso y llevó en la política regional a migrar al Gran Buenos Aires para vivir de los subsidios. Si algo no tenía que hacer el país era subsidiar el Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y eso se hizo a más no poder. Segundo lugar, si algo no hay que hacer para cuidar el medio ambiente, para cuidar el futuro, es subsidiar el consumo de energía. Ustedes saben que cuando vino la reunión de París sobre medio ambiente, hay comentarios simpáticos que hizo uno de los concurrentes, que si hubiéramos seguido la política kirchnerista, vieron que hay una discusión sobre si hay calentamiento global o no, el mundo desaparece en 20 años, 30 años. Hubiera 4 grados hubiera subido la temperatura con las políticas del kirchnerismo generalizadas. Entonces eso es un disparate y el país no lo puede entender. Nosotros, cuando se discuten las tarifas del precio de la electricidad, del precio del petróleo, del precio del gas, no se puede entender que hay que pagar las cosas lo que valen. Y mientras no entendamos eso, salir de los problemas que tenemos va a ser extremadamente difícil. Hay otro detalle más delicado. El país no entiende que cuando uno quiere romper el orden público, es la obligación del gobierno usar el poder coactivo del Estado y reprimir. Esa idea, el país va a poder convivir sin usar la represión, es una idea tan disparatada como la económica. Sin embargo, si ustedes exploran en el debate diario, la idea es que estamos inermes ante el desorden, ante la delincuencia, igual de que alguien ose intentar con reponer el orden público. Esas taras vienen de la interpretación errónea de ese periodo, y mientras no las erradiquemos es muy difícil que volvamos a ser una sociedad civilizada. Por eso es importante tu punto de vista. Y acá voy a un tema cultural. Yo hablaba de la benignidad, del espíritu caballeresco, de la generosidad. Yo creo que la Argentina tiene un problema cultural en este aspecto. Se ha construido una actitud de odio. Yo no digo de interpretación de la historia, de odio.
Y cada vez hay más antagonismo y hay más intolerancia. Y no estoy diciendo un lugar u otro. Simplemente estoy diciendo, y en eso el libro es bien interesante, cuando superamos los largos periodos de guerra civil interna a mediados del siglo XIX, si hubo una virtud de ese periodo poco enfatizada, es el esfuerzo que se hizo para reconstruir la convivencia. Digo, muchas figuras destacadas del rosismo fueron figuras destacadas posteriormente. Esa capacidad de volver del encor en el enfrentamiento es un problema que la Argentina hoy tiene. Y tiene que lograr dejar de lado el odio como una regla de la convivencia. Yo creo que si no logramos superar eso, va a ser muy difícil que tengamos un sugestivo proyecto de bien común. En ese aspecto, lo que hay que buscar son ejemplos. Un ejemplo es la generosidad, el don de gente, la tolerancia, hasta ese comentario simpático de su reacción cuando le comenté el episodio de Hipólito Yrigoyen, que no fue agresivo, bueno, ¿qué más podés pedirle? Creo que eso es lo que necesitamos devolverle a nuestra sociedad, así que ha sido para mí un placer venir aquí y un gran gusto poder acompañarte presentando esta obra. Gracias. Bueno, yo de mi libro no voy a hablar nada. Primero porque lo han comentado muy bien Ricardo y Luisito Rosales. Pero sí me voy a puntualizar en un aspecto muy especial. Emilio Ardoy, que fue uno de los dos hombres emblemáticos en mi vida, uno fue José María Velasco Ibarra y otro, cuando lo perdí a Velasco Ibarra, tuve el privilegio de recibir el afecto y la amistad de Coco Ardoy. Coco Ardoy, que poco antes de morir fue a pedir disculpas por haber votado e impedido que Alvear fuera presidente. Siempre me decía: mirá, Alberto, los conservadores no tienen que ser petulantes de decir que este país lo hicieron los conservadores. Yo te voy a explicar a vos, lo hicieron los gobiernos moderados de la primera mitad del siglo XX. Y yo discrepo, y lo señalo en dos ocasiones en el libro, respetuosamente con Mariano Grondona, porque Mariano Grondona dice que el fin del desarrollo de la Argentina nace en la Revolución del 30. La Revolución del 30 fue lastimosa, pero fue efímera. Y después de la Revolución del 30, los radicales antipersonalistas, los conservadores y los socialistas democráticos se unieron para formar lo que se llamó los gobiernos de la concordancia. El gobierno de Justo debe haber sido uno de los mejores gobiernos que tuvo el país. Fíjense ustedes que la crisis del año 30, que Hipólito Yrigoyen no supo qué hacer y el general Uriburu tampoco, para empezar a paliar, no bien a su vez Justo, con su ministro Federico Pinedo, logra que la Argentina sea el primer país que sale de la crisis del año 30, mucho antes que Estados Unidos y que los países europeos, y comienza un crecimiento sostenido que continúa en el otro gobierno. Bueno, por supuesto, el tan discutido tema de la misión de Julito Roca y con Russman,
criticado por algunos, yo explico, siguiendo la teoría de Rosendo Fraga, de cómo significó los beneficios de ese pacto que nos permitieron seguir vendiendo nuestros productos a Inglaterra, que la única excepción que había hecho Inglaterra de productos alimentarios era con nosotros a raíz de ese pacto, porque Inglaterra con sus colonias había resuelto que iba a comprar toda la parte de alimentos a sus colonias. Y como éramos un país ganadero y agroexportador, la pérdida del mercado inglés era el fin de la Argentina en ese momento. Después el gobierno de Ortiz Castillo fue un muy buen gobierno, se crearon un montón siguió creciendo el país. Tal es así que cuando cae el gobierno del presidente Castillo por la revolución fascista del GO, seguíamos siendo el séptimo o el octavo país del mundo, seguíamos siendo. Es cierto que los beneficios de los saldos exportables que tuvimos durante la guerra, pero el país siguió creciendo. Y de repente se sucede un hecho que la gente que no conoce de historia política y con una visión, una política conspirativa de los peronistas, de Perón, con referencia a cómo había sido necesario el acceso de Perón por las condiciones en que se encontraban sojuzgados la clase trabajadora en la Argentina. Esa es la mentira más absoluta. La Argentina era el país con mayor movilidad social del mundo en ese momento. El proyecto de la generación del 80 hacía que llegaba, y esto me tocó decírselo al diputado Bravo, que cuando estábamos con Fernanda y con Castañón, yo tuve un montón de discusiones, y me dijo que todo lo que le había pasado al país era por culpa de los conservadores. Y yo le pregunté, dígame, diputado, ¿su padre nació acá? No, me dice, mi padre vino de España en el año 20 y traía alguna profesión, traía capital. Miró para abajo y me dijo, papá no sabía leer y escribir. Y yo le digo, y cuando su padre murió, ¿la casa de quién era? Era nuestra, era del papá, me dice. Y usted estudió en un colegio, en una universidad pública, y nació en un hospital público que era igual que la pequeña compañía. Eso es lo que habían dejado los conservadores y los radicales también. Y bueno, después de pelearnos muchísimo, yo estaba en la Comisión de Defensa y quería cerrar el Museo del Ejército, y morí cielo y tierra y convencí, me ayudó mucho un peronista muy milico, que era Lorenzo Pepe, que tenía adoración por los militares, y fue el que me dio la gran mano, porque cerraba el Museo del Ejército aduciendo que en el pabellón de los Rodados había un Falcon, que era con lo que el proceso buscaba a los detenidos. Pero era el acto reglamentario del ejército. Bueno, después de discutir arduamente, dije, mire, con usted coincidimos en una sola cosa, que los dos somos de River. Es lo único que coincido con usted. Bueno, pero volviendo al tema de Perón. Perón es producto de la mala suerte que tenemos los argentinos. Es producto de la mala suerte que tenemos los argentinos porque suceden tres hechos importantes. Primero, la muerte de Alvear, que ya se habían iniciado conversaciones para que volviera a ser el presidente de la Concordancia y que era un candidato internacional. Y Patrón Costas, que se lo reemplazó cuando él murió, era de cabotaje, era un hombre importante en Salta. Segundo,
hecho importante es la muerte del general Justo. El general Justo era un general democrático y aliado, y ese movimiento fascista del GOU no hubiera podido existir. Y el tercer hecho de mala suerte es la convención de la de Levenson, ¿de dónde es? De Avellaneda, ¿no? La convención de Avellaneda, donde Moisés Levenson toma el manejo o la influencia decisiva, ideológica, y hace torcer el rumbo a los radicales, que son primos hermanos nuestros, porque todos venimos de Alsina. Alem y Irigoyen fueron diputados del PAN, del alcinismo. Después es otra historia con la Unión Cívica, con Mitre y con Alem, que se van, y ahí se separan los caminos. Pero seguíamos siendo primos hermanos en cuanto a la formación liberal que teníamos los radicales y conservadores, cosa que no cambia Moisés Levenson. Esa antipatía ante los conservadores de Moisés Levenson impide que los conservadores integren la Unión Democrática. Y la forman con los demócratas progresistas, los socialistas, los radicales y los comunistas. Y nosotros quedamos afuera. ¿Ustedes saben por cuántos votos ganó Perón en 1946? Se van a sorprender. 237.000 votos. ¿Saben cuántos votos sacaron los conservadores que no llevaron candidato a presidente? 350.000. ¿Saben cuántos votos fueron para el peronismo al poner a la Unión, a los comunistas en la Unión Democrática? Millones, cientos de votos. Yo en la iglesia Esther Amanis en Mar del Plata oí desde el púlpito al cura en la misa diciendo que había que votar por Perón porque Perón le iba a dar la enseñanza religiosa en las escuelas y los comunistas eran ateos y qué sé yo. Esa fue la tercera mala suerte. Y así llegó Perón y hizo todo distinto de lo que se habían hecho en los gobiernos moderados en la primera mitad del siglo XX. Bueno, ya además es la historia que todos la conocen. Y hablando con mi amigo Ricardo López Murphy, un día que compartimos una charla, y yo le dije, Ricardo, ¿existe la salida? Y me dijo una cosa que a mí me llena de esperanza. Dijo, mira Alberto, si el gobierno que asuma hace todo al revés de lo que hizo esta década del kirchnerismo, en un par de años o un poco más Argentina, sin lugar a duda, vuelve a ser un país importante. Y es la verdad, porque hay que cambiar todo lo que hicieron esta gente. Bueno, yo voy a terminar, porque el que quiera saber más de mi libro lo puede comprar ahí. Y le voy a hacer unos agradecimientos. En primer lugar, a mis tres amigos que están hoy acá, a Ricardo López Murphy, a Luisito Rosales y al divertido y locuaz Ignacio Zuleta, que cuando estaba en ámbitos financieros y yo le mandaba las gacetillas mías para que me sacaran charlas de quincho, se las mandaba, pero él después ponía lo que quería, le ponía una serie de matices que yo sí, siempre para bien, pero yo temblaba, agarraba el diario del lunes a ver qué había puesto Ignacio. Bueno, pero le seguías mandando. Le seguía mandando y me mandaba fotógrafos a los actos míos y la verdad que fue una amistad que nació, la primera vez que yo lo llamé Ignacio Zuleta, lo llamé a protestarle porque había sacado una nota de la lista contraria, un comentario en la lista contraria de Lynch y qué sé yo, y yo le dije, pero vos no podés decir esto y qué sé yo, usted no puede, lo tratado usted. Bueno, de ahí dijo, bueno, otra vez máteme algo usted que yo se lo voy a publicar. Bueno, de ahí nos hicimos amigos, después eso es otro tema. Pero también quiero agradecer a José Claudio Escribano, que es un querido amigo,
y uno de los comensales con Luis Montenegro en los últimos 15 años de vida de Coco Ardoy. Comíamos los tres, y bueno, tuvo la gentileza, el que es un personaje tan importante, de escribirme el prólogo de mi libro. Bueno, después quiero agradecer a esta casa que nuestro presidente me dijo con gran generosidad: Alberto, quiero que vos presentes acá en esta casa que para mí es tan importante, porque yo empezó mi militancia del Partido Conservador en Mendoza. Año 83 empiezan las elecciones. Yo tenía una finca en San Rafael y un diputado demócrata de la provincia, que era Luisito Anón, que vos lo conociste. Sí. Yo fui diputado con él muchos años después. Luisito Anón era el suegro de un sobrino mío. Entonces me dijo: mira, Alberto, van a venir los candidatos de Mendoza, ¿podemos hacer un asado en tu finca? Sí, le digo, no hay ningún problema. El primer asado fuimos 30 personas. El último asado que yo di antes de vender la finca en el 2001 fueron 500 personas sentadas, comiendo, y allá era muy fácil. Ahora se han desdibujado, pero todos los contratistas que habían sido obreros de viña, que habían recibido esa ley del contratista, hacía que en poco más de 20 años se convertían en propietarios. Y todas las grandes fortunas que hay ahora, Pulente y todos esos, han sido todos contratistas de viña, de segunda generación. Entonces, yo llamaba y recorría las fincas al lado mío y reclutaba. El partido me daba 20 delantales con el monograma de los gansos, las mujeres, los contratistas servían, las bodegas me daban el vino, y yo me iba a un trozadero, que le dicen ahí, y conseguía la carne que la ponía yo, que en esa época no valía lo que vale ahora. Y en un momento dado me dice, no sé si Gustavo Gutiérrez o Carlos Walter, que trajeron una carta del partido de Mendoza al partido de la capital. Tenía un primo mío, Alberto Gurría Allende, que fue presidente de esta casa también, y que me recibe el día que yo llego con la carta y me dice: vos, ¿a dónde tenés tu domicilio? Acá. Le digo: ¿qué haces militando en Mendoza? Venía a militar acá, venía hasta acá. Me afilié en el año 84. Y en el año 84 había un grupo de ex dirigentes que ya eran veteranos, como soy yo ahora, que eran los Rojas Silveira, el general y el hermano, que era un encanto, el gordo Allende, el Reina Allende, estaba Marquito Roca y el padre de Alfredo Labugle, que está ahí, Alfredito, que estaban un poco cansados de que los usaran de decorado, porque los llamaban el día que tenía que venir alguien, pero después esa lista se reunía a tomar las decisiones en el club francés. Y bueno, yo me nombraron convencional de entrada y empecé a pedir la palabra, y apareció la figura del recordado Rubén Arango, que empezó a decirme: mira, él era opositor al grupo que estaba, mira, Allende, vos sos el único tipo acá joven que puede luchar contra la máquina, decir la máquina. Y bueno, se columnaron todos los viejos detrás mío, y costó muchos años, porque era una máquina perfectamente engrasada, aceitada, tenía
Alfonso de la Ferrer, que le importaba nada al partido, pero que era una figura que lo usaban, lo traían, no trabajaba. Estaba Carlitos Martínez, que era una topadora, pero el más conciliador. Después estaba Roberto Azareto, y estaba, ¿cuál era el otro de la máquina? Lynch, Juan Carlos Lynch, que ese era terrible. Era terrible. Pero bueno, empezamos a militar y en un momento dado nosotros ganábamos en todas las circunscripciones, con todos los votos, habíamos afiliado a todo el mundo, pero Lynch y Azareto y Martínez tenían en el Manco Sousa, un caudillo de Mataderos, un paquete de 300 votos más o menos, que siempre nos ganaban por 100 o por 150. Hasta que un día me dice Fernando de la Rúa: ¿cómo puede ser que vos pierdas las internas? Vos con toda la gente que te conoce. Y le digo, y no sé, qué sé yo tendría que conseguir unos votos. Y me dice, llamarlo a Rafa Pascual. Bueno, lo llamé a Rafa Pascual y me enseñó las picadurías que yo no sabía. Me conectó con un centro de jubilados y afiliamos unos cuantos jubilados ahí. Pero aquí, que en el afán de afiliar los jubilados, yo les pedía la ficha con la... Estoy contando, como estamos entre políticos, estas son cosas de toda la política. La nuestra es mini, la del partido, de los otros partidos como el peronista son maxi. Entonces, bueno, entre las fichas vinieron 3 muertos. 3 muertos. Con esos 3 muertos, Juan Carlos organizó el Tribunal de Disciplina, apelé a la Serenaduría y me echaron del partido. Entonces me expulsaron. Entonces tuve que ingeniarme para conseguir un boleto, que ya tenía gente, ya estaba Eduardo Santamarina, ya estaba todo el grupo de los que están hoy, y lo pusimos a Ángel Pacheco, que era un histórico, y volvimos a perder. Cuando ganamos la primera vez con Federico Vian, perdimos, ganamos la Junta y perdimos la Convención. Y bueno, de ahí en más me convertí en una guía Guinness acá para el partido, porque soy el único que ha tenido 3 presidencias y el único que he tenido 3 presidencias en la Convención. Pero eso se va a acabar, porque, como decía De Vicenzo, yo estoy más cerca del hoyo que del pie de salida. O sea que ya no tengo tiempo ni para ningún otro puesto que me quiera dar. Quiero decirles que yo estoy muy contento y muy feliz de haber militado en política, y muy contento del partido que tenemos hoy, con un diputado nacional que es Eduardo Conesa, que está sentado en la última fila, con un diputado de la ciudad que es Eduardo Santamarina, y con un presidente del nivel y la categoría de Ricardo Balestra. Así que nada más, muchas gracias por haber venido. Se viene el próximo libro con todas estas anécdotas, ¿no? Gracias. Una última palabra, de agradecimiento para todos los presentes y recoger la expresión común de los oradores y particularmente del candidato presidencial Ricardo López Murphy, cuando se refirió a dejar de lado los odios y los resentimientos y volver a lo que nosotros entendemos es el paradigma de nuestra Constitución, que es la unidad nacional. Muchas gracias.